Bueno, buen día, gracias a todos por venir. Bienvenidos al ciclo de seminarios de Yaniglia. En el día de hoy va a ser la presentación de este seminario Carla Tapia Baldis. Carla es licenciada en Ciencias Geológicas y es doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad de San Juan desde el año 2018. Es investigadora asistente del CONICET desde el año 2022 y se especializa en el área de geocriología del Yaniglia. Su línea de investigación actual trabaja en el abordaje multidisciplinario en procesos de degradación de permafrost en los Andes secos. Carla. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por venir a esta charla. Les comento que vamos a estar viendo una charla que va a ser más orientada a la parte de geomorfología. Vamos a estar viendo unos cuerpitos muy específicos que hemos empezado a encontrar en los ambientes fríos y queríamos compartirles a ustedes qué significan, qué pueden estar indicando, por si algunos los comienza a encontrar en sus campañas, ¿no? Entonces, por eso la charla de hoy va a estar titulada lo que son los molars y su importancia como indicadores geomorfológicos. A ver si esto funciona. El temario es el siguiente. Vamos a ver un poquito qué son los molars, cuáles son los posibles mecanismos genéticos de este tipo de geoformas. Vamos a ver también algunos ejemplos de molars de permafrost, ejemplos globales y escenarios de riesgo que pueden estar indicando. Hay también ejemplos en los andesecos. Además, para el final de la charla guardamos una sorpresa porque quizás podamos tener también ejemplos de estas estructuras en otros planetas. ¿Bien? En primer lugar, no sé si, a ver, esta parte, alguien nos habrá encontrado con este tipo de depósitos o formas cónicas en el campo mirando por ahí, o quizás a partir de ahora pueden empezar a ver si encuentran, que son los molars. Básicamente son depósitos cónicos, son conitos que los van a encontrar así muy bonitos en el terreno, y están conformados por acumulaciones de sedimentos. Este sedimento puede ser sedimento grava, arena, limos, o a veces son bloques de roca. Tienen dimensiones que pueden ir de un par de metros, pueden ser así chiquititos, hasta unos 12, 13 metros de altura más o menos, y hasta 30 metros de diámetro. Es decir, podemos tener cositas chiquitas y cositas bastante grandes, y comúnmente están asociados a grandes avalanchas y a otro tipo de procesos de remoción en masa, generalmente de naturaleza compleja, es decir, que pueden empezar como un deslizamiento planar o un deslizamiento rotacional, y después por el movimiento transformarse en otro tipo de movimiento, como por ejemplo un depósito de flujo. Y las menciones de estos primeros tipos de depósitos son bastante viejas. Ya en el año 1904 o en el 1920 ya estaban descritos de este tipo. En cuanto a los mecanismos genéticos, hay mucha variedad. Bien, hay algunas definiciones, por ejemplo, del año 1972, que dice que para encontrar ese tipo de acumulaciones de sedimentos o conitos formados por acumulaciones de detritos, lo que tendría que haber pasado es que teníamos un bloque grande acumulado en el terreno, y alrededor de él se iban depositando por arrastre distintos tipos de sedimentos más finos. Esa es una de las definiciones más antiguas. Otras definiciones dicen que cuando hay un movimiento de remoción en masa, sobre todo de mucha energía, como una avalancha de roca, por la vibración del sustrato, también se pueden producir acumulaciones de sedimento de manera diferencial. Eso también es una de las definiciones, digamos, más antiguas o tradicionales de los molars, que es el Casey del año 1988. Las molars también han sido identificadas a partir de estudios en los cuales se los compara a veces con los depósitos que son hammocks, sobre todo en movimientos de avalanchas de roca, en los cuales a través de movimientos diferenciales del material, con distinta velocidad, con distinta fluidez y en distintas direcciones, pueden producir acumulaciones de estas estructuras así cónicas. Y otras explicaciones para hablar de las molars dicen de que podrían ser, por ejemplo, en el caso de sedimentos o material
o suelos o material suelto que tenga mucha cantidad de material fino, como por ejemplo el fino saturado, como pueden ser las arenas o los limos, a veces se pueden producir como volcanes de arenas o limos y eso podría salir y están formando algunas molares. En algunos otros casos se han tratado de explicar las molars a través de los mecanismos internos de deformación dentro de los cuerpos de las avalanchas. Las avalanchas son movimientos de roca muy rápidos que tienen mucha energía y dentro de los mismos se producen compresiones en todo sentido. Entonces, en estos casos, algunos tipos de depósitos pueden generarse, yo siempre digo como si fuese un granito que explota, empujado desde dentro del cuerpo de la avalancha, sale un bloque de roca y una vez que se descomprime, se desarma completamente como estas estructuras que se ven acá. En este caso son algunos ejemplos en la parte de Kirguistán, en los cuales, esta es la avalancha de roca Said, grandes bloques de roca que viajaban dentro de la avalancha fueron eyectados, descomprimidos y quedan conformando estructuras cónicas monolitológicas, o sea, de un solo tipo de roca, que tienen una estructura que se dice en rompecabezas o jigsaw. Sin embargo, esos no son los únicos mecanismos formadores de este tipo de depósitos. Y acá comienza lo que para nosotros, lo que estudiamos la parte de los ambientes fríos y del permafrost, se vuelve un poquito más interesante. En el año 2008, por ejemplo, se produjo un deslizamiento en lo que es la zona de Little Salmon Lake. Esto es en Yukon, Canadá. ¿Bien? Y el trabajo fue descrito por Brideau et al. Con un conjunto de geólogos del Servicio Geológico Canadiense que fueron a ver en la zona del depósito. Yo no sé si se ve bien la foto, quizás si apagamos alguna de las luces. No. Bueno. En el caso de este deslizamiento fue también un deslizamiento complejo que tiene algunas características de retrogresión de la zona de escarpe y lo que se encontró, ¿ahora sí? Sí, sí. Bueno, este es el deslizamiento que se estuvo estudiando en el año 2008. Se encontraron estas acumulaciones, así como ven, son acumulaciones cónicas de distintos tipos de material fino. En este caso, tienen hasta 10 o 12 metros de altura. Y lo que se vio interesante cuando fueron a ver el terreno es que se encontraron estos grandes bloques, como se ven acá, de material que parece estar consolidado. Y si ustedes ven acá el bloque, acá arriba hay un pedazo de la ladera, un árbol que fue arrastrado con el mismo. Tenemos acumulaciones de intercalaciones de depósitos gruesos, gravas, acumulados con arenas y limos. Y acá abajo hay una persona, para que vean la referencia de tamaño, y cómo hay una acumulación acá de depósitos suelto, material suelto, que están en ángulo de reposo. Y cuando fueron a ver qué características tenía ese material y ese bloque, se encontraron con que el bloque estaba cementado por hielo y se estaba derritiendo. Lo mismo se encontró a ver si me sale la pronunciación en el islandico, en Mojafelfirma y Eyjafjörður, en Islandia, también en el cual se produjo un deslizamiento, en este caso de bloques masivos, en el año 2012. Acá tenemos una foto de una persona parada al lado de uno de estos bloques. Como ven, acá hay una intercalación un poco más clara de lo que son distintos tipos de materiales finos más rojizos y materiales gruesos más oscuros. Al observarlo, también se encontró que este depósito era bastante grueso. Acá tenemos gravas y hasta bloques mezclados con arena, limos de distintos tamaños, completamente congelados. Aquí tenemos hielo en la matriz, que lo que está haciendo es actuar como cemento de estos bloques. Y este mismo depósito, cuando lo volvieron a visitar 3 años después, acá está la misma personita, volvió y se desarmó por completo, completamente descongelado, transformado en un montículo de sedimentos. Y en este trabajo del año 2018, lo que están haciendo, lo que proponen los autores, es que a partir de estos montículos congelados, estos bloques que inicialmente se desprenden,
a medida que va pasando el tiempo, en una condición, en un ambiente cálido, de mayor temperatura, a la cual a la cual se habían formado estos bloques, los bloques se comienzan a degradar, obviamente porque el hielo que los estaba cementando se derrite, se va, y los bloques comienzan a transformarse en este tipo de montículos. Este tipo de montículos también se han encontrado en la zona de los Andes secos. Uno de los primeros trabajos que describe la ocurrencia de potenciales cuerpos o acumulaciones de molar es un trabajo que se realizó en el año 2016 de colegas de la Universidad de San Juan, en este caso el trabajo de Milana del año 2016, que describe este tipo de acumulaciones en la quebrada de Chita, eso es al norte, en el departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan, en el cual en este caso, lo bueno del depósito, de la acumulación de la quebrada de Chita, es que se contaba con fotografías aéreas previas al evento del colapso, que sucedió en el año 2000 aproximadamente, y las fotografías aéreas, por ejemplo, de la década del 60, no mostraban la ocurrencia de este depósito de remoción en masa, que les vuelvo a decir, también tiene naturaleza compleja, que inicia como un proceso o bloques masivos que después se van desagregando y transformando en flujos en las partes distales. Entonces acá, por ejemplo, comparan lo que era la topografía previa antes de este proceso de remoción en masa y la topografía previa después, en la cual encontraban que en la zona de las cabeceras había glaciares de escombros activos y glaciares de escombros también inactivos. Y posteriormente todo ese material se viene abajo. Lo interesante de este tipo de depósitos es que se conforman al transformarse, al pasar desde un deslizamiento y transformarse en las partes más distales hacia un flujo, se conforman distintos tipos de lóbulos en las cuales hay acumulación de este tipo de depósitos cónicos. Y se vuelven a ver acá, estos ejemplos, estas son las fotos del paper, por eso están en blanco y negro. Se vuelven a ver acá que hay acumulaciones nuevamente que tienen estas dimensiones, quizás 10 metros de altura, 20, 30 metros de diámetro, y en algunos casos todavía encontraban que había pedazos o zonas de sedimento un poco consolidado o sin terminar de descongelarse. Y este trabajo también propone algunos mecanismos para reproducir en laboratorio de cómo podrían ir formándose este tipo de conitos, ¿no? Trabajaron con una serie de sedimentos con distintos tipos de granulometría, los congelaron, los descongelaron y van viendo si es capaz de reproducir este tipo de geoformas o no. También fueron encontradas en Bureya, que es al este de Rusia. En este caso tenemos también un deslizamiento que fue bastante rápido en velocidad, se desprende desde aquí arriba, atraviesa, esto es un tipo de un depósito también de comportamiento como una avalancha de roca, atraviesa todo lo que es este río, lo indica, y del otro lado del río se comienzan a encontrar este tipo de bloques, que no es de vuelta lo mismo, no es material consolidado, no es un bloque de roca, sino que es sedimento suelto, pero que está congelado, no está litificado esto. Entonces, en diciembre de 2018, tomaron las fotos de estos bloques que están de este lado del depósito, es decir, que tienen una gran movilidad, y en julio del 2020 fueron a ver su bloquecito, el bloquecito ya no existía, se desarmó por completo. Entonces, viendo todas estas evidencias, se comienza a trabajar con una nueva teoría genética para explicar las molares. No con las que estuvimos mostrando al principio, de que si podían ser eyecciones de bloques que venían dentro de los bloques de las avalanchas, o que podían ser conos de arena o de sedimento que salían eyectados en flujos con distinta movilidad, sino que se está empezando a interpretar a los depósitos de molar en condiciones de ambiente frío como depósitos de molar de permafrost, ¿bien? Que son montículos cónicos, otra vez de detritos sueltos, formados a partir de la degradación del hielo en bloques congelados que han sido transportados por procesos de remoción en masa. Y actualmente
este tipo de depósitos son considerados un indicador de la degradación de permafrost. Cuando nosotros hablamos de degradación de permafrost, nos referimos a la pérdida de el estado de congelamiento permanente en los suelos, en las rocas, en los afloramientos, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya sea lo que es la zona que se congela o descongela, que es la capa activa, se está agrandando, se está haciendo más espesa, o que el permafrost también se está haciendo más angosto. ¿Y qué es lo que puede pasar con estos bloques? Ustedes imagínense que tenemos un montículo que puede tener 1 metro de alto o hasta 10 o 12 metros de alto, pero eso, cuando estaba acumulado, seguramente venía de un bloque de un mayor espesor. Por lo tanto, podemos estar pensando de algún bloque inicialmente conformado por unos 15 a 20 metros de espesor de sedimento congelado que sale y se deposita en otro lugar. Ahora bien, para que se descongele y se mueva 20 metros de un bloque congelado, el descongelamiento no es un descongelamiento superficial, no es un descongelamiento de corto tiempo, sino que es un descongelamiento que ya lleva bastante tiempo porque está afectando todo el perfil de suelo congelado, está afectando 20 metros de perfil de suelo congelado. Por lo tanto, lo que se interpreta es que es un descongelamiento desde las bases del permafrost. ¿Bien? Y este tipo de depósitos, con las investigaciones que se han venido realizando, sobre todo en los últimos 10 años, se ha encontrado que son mucho más comunes de lo que se pensaba. Este es un trabajo que presentamos el año pasado en la EBU de 2023 con el equipo de Permolar, pues, que estamos trabajando acá junto con Darío y demás, incluye investigadores de distintas partes del mundo, sobre todo de equipos de Francia, de Italia, de Inglaterra y también de Rusia, en la cual comenzamos a realizar un inventario de este tipo de procesos en todo el mundo y se encuentra que los mismos están muy asociados a lo que es la presencia de permafrost. En general acá tenemos una visión de lo que es la distribución del permafrost en lo que es en la zona circunártica del hemisferio norte. Esta sería la parte de lo que es la cadena de los Himalayas, y aquí tenemos la parte de los Alpes en Europa. Y en todos estos tipos de ambientes con permafrost hemos encontrado presencia de depósitos de molar de permafrost. En algunos con edades conocidas, que serían los más verdecitos, que son recientes, y otros depósitos más viejos con edades indeterminadas. Y en el caso, esta figura acá representaría lo que es los Andes centrales. También tenemos una alta concentración de depósitos de molars de permafrost, de edades conocidas y desconocidas. Siguiendo con el mismo trabajo, esto es parte de otro abstract que se va a presentar ahora en la próxima AGU. También el inventario global de depósitos en los cuales encontramos molar de permafrost sigue incrementándose. Al día de hoy hemos contabilizado alrededor de 101 depósitos de movimientos de remoción en masa con molar de permafrost en todo el mundo. No hablamos de los conitos individuales, sino del depósito que tiene asociado a su vez una gran concentración de estos tipos de cuerpitos. También se concluye, se presenta que los molars pueden encontrarse en todo tipo de terrenos con permafrost, ya sea continuo, discontinuo, permafrost de montaña o permafrost esporádico o aislado, de acuerdo a cuáles sean las clasificaciones que se estén utilizando. Y aquí, por ejemplo, se muestra un gráfico en los cuales tenemos la probabilidad de permafrost, que va de un 0% hasta un 100%, y las clasificaciones del mismo. Entonces, se han encontrado depósitos en los cuales no hay permafrost, la gran mayoría generalmente suele predominar en los lugares en los cuales el permafrost se encuentra aislado o en parches, pero también hay en zonas de permafrost esporádico, permafrost continuo, etc. Y lo importante, o lo más, digamos, preocupante de esto es que el 70% de los movimientos de remoción en masa que tienen este tipo de depósitos han ocurrido recientemente
o en lugares también que indican presencia de permafrost actual. Entonces eso también nos está dando a nosotros un indicio o o una idea de que algo está sucediendo con esos terrenos. Siendo así, si uno va a mirar lo que es el material o de dónde se están desprendiendo, porque eso es lo que nos interesa saber, de dónde se están desprendiendo todos estos bloques congelados, sabemos ya que si están congelados y venían posiblemente de un lugar en el cual existía permafrost, pero el material de fuente en las zonas de desprendimiento y demás que sale al hacer el análisis de todo este tipo de inventario de depósitos, puede ser de muchos tipos. En muchos casos se han originado a partir de la destrucción o la remoción en masa que se llevó puesto, por ejemplo, un glaciar de escombros. También pueden provenir de lo que son distintos tipos de talos congelados y también de macizos rocosos de muy baja calidad, o sea, muy fracturados, molidos, etcétera, que tengan presencia de hielo en la fractura. Y en cuanto a lo que es la contabilización sobre el tipo de zonas de fuente de estos tipos de, perdón, de bloques congelados que después se transforman en molar, vemos que esto es contabilizando solo los molars de los cuales conocemos las edades, sin contabilizar aquellos de los cuales todavía no sabemos las edades, que hay una gran proporción que se originan en zonas de afloramiento rocoso, en talos, glaciares de escombros. También pueden generarse a partir de otros depósitos que contengan hielo, como material morénico, glaciario, y en algunos casos también de depósitos de tipo prótalos, o sea, también del mismo tipo que en los glaciares de fondo. Y analizando, por ejemplo, este gráfico de acá a la derecha es un gráfico simple de lo que es el macizo, la calidad del macizo rocoso. Básicamente dice que hacia la derecha lo que hace es disminuir, digamos, la calidad, y hacia abajo lo que hace es disminuir lo que sería la fragmentación del macizo rocoso. O sea, mientras más abajo nos vamos, más chiquitito, más fracturado está el macizo rocoso, y la calidad tiene que ver más que nada con los parámetros que son resistivos. Entonces, los molars que estamos viendo se encuentran, generalmente están apareciendo, se están desprendiendo de bloques de muy baja calidad de macizo rocoso, en las cuales pueden estar eh, muy afectados por perdón, por fallas, por fracturas, por plegamientos, o también están muy pobremente integrados, es decir, que sean bloques que estén conformados por material suelto o casi completamente desintegrados. Y esto es importante de considerar frente a escenarios de riesgo futuro. Ahora les voy a mostrar un caso bastante reciente que se sucedió en el Cañón del Caos. Me encanta el nombre de este lugar, que es en Colorado, en Estados Unidos, en el año 2022. Está presente en este trabajo de Alstad del año 2023. Y lo interesante de este evento es que es una zona poco poblada, no hay pobladores en el lugar, pero hay muchos guías haciendo trekking, mucha gente paseando por el lugar, y había bastantes turistas en el lugar de la zona en el momento en el cual se produjo el deslizamiento, así que pudieron tomar registros fotográficos, videos, y también en la zona de este parque había algunas estaciones de sismógrafos instalados, así que se pudo tomar, el equipo pudo medir el momento en el cual se producía el deslizamiento. Y acá se muestra más o menos cuál es la configuración geomorfológica que había en el parque. Teníamos lo rosado, es un glaciar de escombros que había antes, y acá en lo azulcito que se ve ahí es otro pequeño glaciar de escombros que existía en la zona de las cabeceras, y eso, lo que acá se muestra en negro, negro de la línea más gruesa, es lo que quedó después, o la zona afectada de este deslizamiento, digamos, complejo, ¿no? Y esto no se ve muy bien, así que me van a tener que creer, pero acá se ve más o menos lo que es la zona de despegue o desprendimiento de este fenómeno. Todo el material que se desplaza hacia abajo, generalmente hay una zona que es más seca. Acá había un afloramiento rocoso que se llama Las Dos Torres, que fue también empujado por todo este movimiento y fue trasladado un poco más abajo.
y hacia los laterales de la zona de despegue también se observaron depósitos de flujo con una mayor concentración de agua, de nieve y de hielo. Y en toda esta zona hay detrito mezclado con hielo. Esta figura también se ve medio borrosa porque es una figura que está tomada de un video que hizo uno de los chicos, pero se ven dos montículos acá con las flechitas amarillas, que eran dos bloques de estos que les decíamos que estaban congelados. En este caso hay un bloquecito que estaba conformado por dos litologías, una gris y una blanca, y no sé si se sigue viendo, bueno, esto se perdió. A los pocos días los volvieron a ver el lugar y ya los bloques se habían transformado en las estructuras cónicas de los molares. Y también lo interesante de esto es que viendo el registro en tiempo de los sensores en el momento en el cual se produce este deslizamiento, acá esta escala está medido en segundos. Esta primera línea de acá es el momento en el cual comienzan a gatillarse o detectarse los primeros movimientos del evento. Acá dice 50 segundos. A los 150 segundos, 100 segundos después, se produce el movimiento más grande y a los 250 segundos una removilización. Es decir, que estamos hablando de un proceso de muchísima velocidad, catastrófico, que alcanza velocidades mucho más grandes de 3 metros por segundo. En este caso, los depósitos que involucró son depósitos coluviales y glaciales en los cuales había más de 80 metros de espesor de material congelado. También en este lugar había presencia de permafrost, esto también es modelado en lo que son las laderas, depósitos glaciales, talos y en los afloramientos rocosos. Y por lo que estaban midiendo, era un depósito, un movimiento que ya venía teniendo pequeñas deformaciones o movimientos chiquitos previos, por lo menos durante 2 décadas antes a que se produjese este tipo de este evento, ¿no? Y de acuerdo a lo que sostienen los autores, ese movimiento es más o menos coincidente con lo que es el incremento de las temperaturas medias del aire en el lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede más o menos inferir de todo esto? Que existe una serie de factores que pueden estar precondicionando o preparando a estas laderas para que potencialmente fallen a futuro. Y esos factores, la gente que estudia la parte de remociones en masa, suele trabajar con escenarios en los cuales hay un incremento de agua, ya sea por precipitación o por un incremento de la presión en los poros, o bien un escenario sísmico, o bien una combinación de ambos. Pero en este tipo de movimientos, con esos dos escenarios no es suficiente. Hace falta un tercer condicionante, que en este caso es el precondicionante de la temperatura o de la degradación del permafrost. Esto es importante considerar, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, que Yanila acaba de enviar lo que es el proyecto MAPA. Este es un trabajo que realizamos y publicamos, bueno, está publicado en las actas de Congreso en el año 2022, en las cuales se muestra lo que es la zona del Parque Aconcagua. Bien, en el Parque Aconcagua nosotros tenemos identificados ya cuáles son los depósitos de ladera o cuáles son las acumulaciones en las cuales potencialmente podemos estar encontrando presencia de hielo en las fracturas, que es lo que se muestra en este mapa en azul. Este sería el glaciar Orcones, para que tengan como referencia, y la ruta pasaría por acá abajo. Bien. Y al mismo tiempo, en el parque también de Aconcagua, tenemos identificados a la derecha lo que son aquellas áreas que cuentan con afloramientos rocosos que no tienen presente, estimado hielo en las fracturas, pero que potencialmente han tenido en el pasado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que posiblemente si hay hielo o ha habido hielo en las fracturas, ese hielo se está descongelando. Por lo tanto, todas estas zonas que están marcadas en amarillos y naranjas representan también sectores dentro del Parque Aconcagua en los cuales es potencialmente, en el cual se podría esperar algún tipo de proceso de remoción en masa de naturaleza catastrófica potencial, siempre y cuando se den la combinación con los otros factores que estamos hablando. Perdón, me voy a mover de lugar porque acá no leo.
Entonces, ¿por qué también es importante tener en cuenta esto del proceso de degradación de permafrost como un factor precondicionante en los movimientos de remoción en masa? Porque las fluctuaciones en lo que es la extensión del permafrost afecta la resistencia de la ladera rocosa, lo que es la fluctuación en la extensión y lo que es la fluctuación en el estado térmico. Pasar de tener algo congelado, súper duro, a casi descongelado, debilita muchísimo el material rocoso de taludes y demás. Por otro lado, también que la degradación del permafrost, es decir, esta pérdida de ese estado de congelamiento permanente, puede aumentar las tasas de deslizamiento en movimientos que ya que vienen teniendo unas pequeñas deformaciones, porque al estar descongelándose desde la base, incrementa la cantidad de agua, y eso incrementa lo que son las presiones porales criostáticas e hidrostáticas. Y también la presencia de permafrost, que es esta, puede favorecer el desarrollo de superficies de deslizamiento. Es decir, superficies de ruptura pueden estar favorecidas y pueden coincidir en muchos casos por lo que es la base del permafrost, porque el permafrost también favorece lo que es la creación o nucleación de grietas y distintas superficies de discontinuidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene un comportamiento dual. Eso es lo que pasa cuando se está descongelando. Pero ya cuando se descongela del todo, puede suceder lo contrario. Como ya se ha ido todo el hielo y se ha removilizado, se ha salido del sistema, es posible también que cuando la degradación del permafrost es total, al disminuir la cantidad de hielo, puede ser que disminuyan las presiones criostáticas y hidrostáticas y los materiales o los depósitos que se encontraban quizás en potencial movilización pasen a un estado de menor actividad. Y bueno, ahora ya vamos casi concluyendo, pero nos quería comentarles un poco acerca de las investigaciones que estamos realizando acá con el grupo en lo que son los Andes centrales y los Andes secos. Hemos encontrado sobre todo muchos ejemplos en la provincia de San Juan, hay muchos ejemplos también en el área de Chile, y desde el año 2021, creo que antes también hemos estado realizando algunas campañas, en este caso corresponde a lo que es la zona de los Erizos, en San Juan. Los que estudian la parte de remoción en masa seguramente estarán al tanto o conocerán la historia del endicamiento del dique de los Erizos, la ruptura de ese dique y después la generación de todo un flujo que se moviliza casi 180 kilómetros y llega hasta el dique de San Juan. Pero al lado de ese depósito hay otro depósito de mayores dimensiones, con una edad que es desconocida, que es este que estamos mostrando acá, que tiene características de haber sido un depósito de avalancha con componentes de flujo de detritos muy grandes, de muchas dimensiones. En este caso tiene 760.000 metros cuadrados, con una zona posiblemente de despegue que puede estar más o menos en los 4.250 metros, un lugar en el cual sabemos que tenemos permafrost, y que viaja casi hasta los 3.000 metros de elevación, llegando al fondo del valle. Y acá hay una fotito que está en invierno, que me la prestó Darío para que se vean bien los conitos, porque en esta parte no se ven. En este caso, ¿cuál es la complicación? Que es muy fácil ver cuando tenemos que es muy fácil identificar una molar cuando nosotros tenemos el bloque congelado, lo vemos congelado y después volvemos al terreno y lo vemos congelado y decimos, ah, bueno, sí, perfecto, molar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos depósitos más antiguos, en los cuales hace rato que el hielo se ha ido? ¿Cómo hacemos para saber si corresponden efectivamente a este tipo de proceso, si ese proceso se ha producido en el pasado o no? La propuesta que nosotros estamos armando desde el área de geocriología es estudiar lo que es la micromorfología de estos depósitos. En general es bastante complicado porque uno tiene que ir viendo conito por conito y rogar de que al momento de realizar un corte, una sección en los mismos, encontremos un núcleo que no se encuentre completamente desagregado y suelto. Cuando encontramos ese núcleo, porque lo hemos encontrado en algunos casos, hemos realizado cortes y estudios petrográficos en los cuales se han encontrado distintos tipos de estructuras que las hemos publicado en un trabajo en el Congreso en el año 2022, en un congreso de suelo, en las cuales, por ejemplo, se han encontrado lo que son algunas estructuras congloméricas, que son estructuras que indican creoturbación en este tipo de depósitos, o estructuras de fracturamiento en el sedimento, que básicamente lo que están indicando son los siguientes procesos. Uy, perdón, me fui. Que
hay distintos tipos de procesos que se fueron dando sucesivos, de manera sucesiva en estos depósitos. En primer lugar, algunas estructuras estaban indicando que ha habido hielo, y ese hielo ha desaparecido en el depósito. También ha habido procesos de crioturbación que son coincidentes con la presencia de permafrost y de estructuras de congelamiento y descongelamiento más arriba. Ciclos de congelamiento y descongelamiento con migraciones de materiales finos también pueden ser identificados en este tipo de estructuras, y posteriormente procesos de lluviación en condiciones más frías o templadas, es decir, cuando el bloque llegó a otro ambiente mucho más cálido en el cual comenzó a descongelarse. De la misma manera, estamos estudiando otro depósito que también tiene una gran acumulación de molars, estos puntitos son molars, en la quebrada de San Lorenzo. Esto es para los que conocen la zona de Agua Negra, donde está el glaciar Agua Negra, la estación meteorológica Yanila. Antes de llegar ahí, hay una bifurcación que se va a la quebrada de Agua Negra. La otra quebrada que va a la izquierda es la quebrada de San Lorenzo. Ese lugar es muy frío, pero muy, muy frío. Tenemos condiciones de permafrost, tenemos glaciares de escombro, tenemos glaciares cubiertos, hace un frío de la gran 7. Y en este caso también estamos contando, es un depósito de tipo de avalancha, que lo que ha hecho es, llega hasta el fondo, viene con mucha energía, toca acá con el fondo del valle, y genera un segundo movimiento de manera perpendicular hacia abajo. También el desprendimiento se produce más o menos a 5.080 metros de altura, y en este caso la acumulación o los depósitos siguen acumulándose en una zona en la cual sigue habiendo condiciones frías, no se descongela todo. Y esto es un trabajo del año 2015 que describieron por primera vez, digamos, el depósito, colegas de la Universidad de San Juan, Esper Angelieri y Perunca, y encontraron que el depósito tuvo varios pulsos sucesivos, no fue una sola cosa, y que los últimos pulsos son bastante recientes, es decir, el lobulito número 5 es anterior al año 2006. Bueno, en este caso también, trabajando acá, esto fue durante la campaña del 2023, visitamos toda la zona, estuvimos viendo las estructuras acá del molar. Como se pueden ver, hay un gran campo de estos tipos de cuerpos. Acá hay fotos de los molars en el campo, hay de todo tipo de tamaños, de todo tipo de dimensiones, y también de todo tipo de litologías. Algunos son monolitológicos, algunos son polilitológicos. Sucede muchas veces que también se ven molars con distintos tipos de coloración. Por ejemplo, una mitad de la molar es blanca, la otra mitad es verde, indicando que esa era la estructura del bloque arriba, que tenía arriba antes de desprenderse. Y bueno, en esa campaña todavía se están procesando los datos, pero se realizó lo que son los vuelos de dron para realizar el modelo de elevación digital del área. Tomamos puntos de control, muestras, observaciones geomorfológicas, y se está trabajando en lo que es la reconstrucción dinámica. Y para terminar, esto dirán, ¿por qué estudiamos los conitos? ¿Son unos conitos y nada más? No. Este tipo de estructuras se han encontrado también en otro tipo de planetas. Hay colegas que están realizando estudios de lo que es geomorfología, por ejemplo, marciana, y encontraron este tipo de depósitos en lo que es la superficie del cráter Hale. En este caso, los depósitos de este cráter son mucho más grandes que los depósitos que encontramos acá en el planeta Tierra. Nosotros tenemos acá depósitos que pueden llegar hasta 10-12 metros de altura. Los depósitos que se encontraron en Marte tienen entre 60 y 70 metros de altura. ¿Eso qué quiere decir? Que si se han conformado de la misma manera que se forman los molares en la superficie de la Tierra, la cantidad o el espesor del sedimento que está congelado en la superficie del planeta tiene que ser mucho más grande que ese espesor. Por lo tanto, este tipo de depósitos lo que están haciendo es darnos una idea o una evidencia de que hay presencia de material congelado sobre la corteza planetaria de Marte, que en este caso, al caer el cráter y chocar en el mismo, produce sí un descongelamiento, una removilización, una fracturación de todo ese terreno, y después un posterior desarrollo y formación de estos bloques. Que eso también, viendo un poco lo que son estas fotos, acá no se ven bien en esta proyección, pero viéndolas bien en el paper, van a poder ver que hay, además de lo que son las estructuras de molar, estructuras
que también están indicando procesos de desecación rápido, así como las grietas de desecación. Bueno, también se ven este tipo de grietas de desecación en el terreno, lo que está indicando de que ha habido una movilización rápida de material volátil que estaba congelado y entrampado en esa superficie. Así que muchísimas gracias, eso es todo, y espero que les haya interesado.